En 2018 aumentó 6.5% el número de divorcios en México, al pasar de 147,000 en 2017 a 156,556. Esto según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Divorcio incausado o divorcio express, hoy aquí en Juzgue Usted. Doctora Gabriela Cid, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Doctora Gabriela Alonso, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Cada vez es más fácil divorciarse en México y cada vez también más difícil casarse. ¿Se ha incrementado la tasa de divorcios a partir del establecimiento en algunas entidades, entre ellas la Ciudad de México, del divorcio incausado o mejor conocido como divorcio express? Es correcto. A partir del 2008, que se implementó en la Ciudad de México y consecuentemente en algunos estados se ha incrementado el número por la facilidad. Le llaman express, sin embargo, esto es a nivel mediático. Para nosotros es sin causa, pero sí se ha incrementado justamente por la facilidad que tiene, lamentablemente. Así es. ¿Por qué sin causa? Sí, antes del 2008 existían 21 causales de divorcio y el problema era que los procedimientos de divorcio se volvían largos en virtud de que se tenía que probar la causal de divorcio, un abandono injustificado, por ejemplo, un tema de adulterio. Entonces se enfrascaba el procedimiento por esas causas de divorcio. En el 2008 se derogan esas causas y simplemente la ley establece, el Código Civil, que cualquiera de las partes o ambas partes pueden solicitar el divorcio y manifestar su voluntad de no querer continuar el matrimonio, sin señalar las causas del porqué del divorcio. Por eso se le llama incausado, teniendo entonces las dos vertientes de incausado de común acuerdo, en donde ambas partes promueven el divorcio y acompañan la propuesta de convenio de divorcio, que regula las consecuencias inherentes del divorcio. ¿Tienen que ser las dos partes las que soliciten el divorcio incausado o puede ser una sola? Puede ser una solicitud unilateral o pueden ser las dos partes. La cuestión aquí es que ya no se necesita, como bien dice la doctora, ya no se necesita una causa. Es decir, y esto es a raíz de que en la exposición de motivos del Código Civil, cuando en el 2008 uno se metía muchísimo con la intimidad de las personas y fue para proteger justamente la intimidad de las personas. A los jueces no les interesa en lo absoluto por qué se están divorciando. Simplemente basta la voluntad, pero no me digan ni me vengan a enseñar fotos, ni su intimidad, ni mucho menos. No se ventila nada de eso, que es una muy buena protección para la intimidad. Lamentablemente se aprovecha para divorciarse cada vez más también por la facilidad que hay en ese sentido. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en un caso hipotético, un individuo va y solicita el divorcio de su pareja, pero la pareja no quiere otorgar ese divorcio. ¿Cómo funciona ahí el incausado o el express? Bueno, la persona que no quiere continuar viviendo en matrimonio promueve una solicitud de divorcio incausado, manifestando que no quiere seguir viviendo en matrimonio y acompaña una propuesta de convenio en donde se regulan las consecuencias, como sería, en el caso de menores, la guardia y custodia, quien no ejercita la guardia y custodia, convivencias, visitas, pensión alimenticia, entre otras cuestiones. Y con esta solicitud, el juez ordena notificar a la otra parte de esta demanda de divorcio para que conteste lo que a su derecho corresponda. Ahora, el punto clave es que viene una audiencia de conciliación, en donde la finalidad de la audiencia es que el juez avenga a las partes para llegar a un convenio, pero aunque no se llegue a convenio, se decrete el divorcio en una sentencia inapelable. Entonces, aunque la otra parte no quiera, haya convenio o no, en el sentido del divorcio, ahí es cuando se decreta la sentencia, el divorcio. O sea, aunque no quiera, de todos modos queda divorciado. Así es. Y las consecuencias, por ejemplo, es muy rápido el divorcio, ya se dio. Pero ¿qué pasa si hay hijos? ¿Qué pasa con sus custodias? ¿Cómo se arregla eso? Hay dos opciones. En el mismo divorcio se puede llegar a un convenio que se eleva sentencia y en el que se ven las cuestiones inherentes y se ponen de acuerdo justamente en esa audiencia de conciliación. Si no se pusieran de acuerdo, viene la parte difícil, que es demandar
tanto la custodia, tanto las convivencias, tanto los alimentos. ¿Cuál es la problemática en este sentido del divorcio incausado? Que una vez que se da el divorcio, posiblemente en ese momento, en ese tiempo, la otra persona puede prepararse para tal vez evadir obligaciones. Ese es el único punto crítico de esta parte del divorcio incausado, que se da este divorcio, sin embargo, la otra parte puede prepararse y tiene todo este tiempo para que cuando vengan este juicio de alimentos, custodia y convivencia, ya se encuentre preparado para evadir posiblemente obligaciones. ¿Será por esta razón que este divorcio incausado no está en todas las legislaciones de las entidades, de todas las entidades de la República? Bueno, aquí el punto importante en esas cuestiones que le llaman consecuencias inherentes al divorcio es que desde que se presenta la solicitud de divorcio, en este caso cuando es unilateral, claramente, se puede decretar las medidas provisionales. Esto es muy importante porque no tenemos que esperar después del divorcio para promover lo que es guardia y custodia, régimen de convivencias, visitas, inclusive en temas de violencia familiar, la ley faculta al juez para que desde que se presente la solicitud de divorcio se puedan decretar medidas provisionales como lo es guardia y custodia provisional, donde se va a ejercitar la guardia y custodia en la vivienda familiar, ordenando la salida de la otra parte, pensión alimenticia provisional, actos para que cese la violencia, ¿no? Otro tipo de actos para que no haya menoscabo en el patrimonio de los cónyuges, en temas de sociedad conyugal, por ejemplo. Entonces, todas estas medidas provisionales o de protección, ello es para asegurar la materia que será después de lo que dice la licenciada, después del divorcio, el incidente que regula, para mantener viva esa materia y asegurar la tutela de estos bienes jurídicos para continuar con el proceso posteriormente después del divorcio. Sí. Preguntaba, ¿por qué no está vigente en toda la República? No está vigente justamente porque en algunos estados están advirtiendo esta parte, que es un problema que no resuelve en general, por un lado. Por otro lado, hay legislaciones que están atrasadas, aunque quisieran. Tenemos Tamaulipas, Tamaulipas, Hidalgo, Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León, pero faltan bastantes. Y es justamente en algunos estados porque encuentran el problema donde de incausado sí, express no. Entonces lo resuelven a manera global y también entendemos que hay un rezago en cada estado. Puede haber rezagos judiciales que vamos, ahí van con la realidad, pero no en todos. Es básicamente eso. Hay, desde el punto de vista economicista, quienes dicen que el divorcio incausado es mucho más barato que el divorcio tradicional. ¿Por qué señalan esto? Yo creo que yo dividiría las facetas del divorcio en dos. Económicamente no es muy caro tramitar un divorcio express porque es con una simple solicitud de una o ambas partes, en su caso, el convenio, y se apruebe, se decreta el divorcio. Entonces, en esa temática es un divorcio express, es rápido, el abogado no requiere tanto tiempo porque hay acuerdo de las partes. O si no lo hubiere, platicamos lo de la audiencia y se decreta el divorcio. El tema donde ya se atrasa y se alargan los procesos, y es donde es desgastante en el tema psicológico y económico para las partes, es lo que platicamos de la guardia y custodia. Si hay un pleito de guardia y custodia, se manda a llamar a los menores para que sean escuchados. Se realizan pruebas psicológicas a los menores y a las partes. En el tema también, por ejemplo, pensión alimenticia. O sea, que tienen que comprobar las necesidades. Entonces, todos los documentos para acreditar necesidades alimentarias y, del otro lado, capacidad económica del deudor alimentario, por ejemplo, ¿no? Informes de bancos y demás. También en el tema, por ejemplo, violencia familiar, pues se pueden ofrecer pruebas también inclusive psiquiátricas, pruebas de testigos, declaraciones de las partes. Entonces, toda esta serie de pruebas para acreditar lo que cada parte promueve es lo que alarga el procedimiento después del divorcio. Ya divorciados, pero sigue la problemática familiar. Entonces, ese es el problema que no se pudo rescatar con esta reforma, que la problemática familiar sigue después del divorcio. Entonces es un contrasentido, divorciarse muy rápido, pero mantener todavía vínculos de tipo afectivo Sí, por los hijos y económico por la manutención, ¿no? Lo conveniente es ponerse de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo,
Lo conveniente es ir a un abogado y que les haga una estrategia justamente para que no tengan sorpresas a futuro y tener el problema posterior de quedarse con estas cuestiones. Mejor iniciar por la parte difícil y demandar alimentos, custodia y las cuestiones inherentes antes de un divorcio. Ajá. Ahora preguntabas, ¿por qué es económico o es más económico? Sí es más económico justamente el divorcio por la facilidad que ya comentaba Gaby. Sin embargo, si no se resuelve, pues queda un juicio Claro. y es un juicio que vamos a tardar los abogados que requieren honorarios porque ni siquiera sabe cuánto y regresamos a la parte anterior, a la contenciosa. Entonces, y donde no sabemos hasta qué punto es la pugna, ¿no? Por eso sí, y eso sí requiere doble pago incluso. Entonces, habrá que tener mucho cuidado. Lo mejor es un convenio siempre. Resulta ahora entonces comprensible que haya más divorcios y menos matrimonios. Fíjate que esto también depende mucho de valores, mucho de cercanía de religiones. Por ejemplo, tenemos en el Vaticano, donde no hay divorcio, no existe. Pero, por ejemplo, en Italia tenemos que los divorcios son dificilísimos. Es justamente por la cercanía a la Iglesia del Vaticano. Vamos, va muy ligado con valores también, ¿eh? La cuestión matrimonial. Costumbres, religión. La cuestión matrimonial va inherente, la institución tal cual es inherente a las costumbres y religiones. Entonces sí depende mucho de valores y ahorita la cuestión es un poco laxa, se está soltando también la institución matrimonial. Ya se tiene regulado, tan es así el concubinato, que también desde el tiempos de Roma venía el concubinato, Claro. pero ahora ya se tiene como muy laxo y es una muy buena opción. Al final son las mismas consecuencias que de un matrimonio, máxime si hay hijos. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Al Buenas contrario, noches. muchas gracias. Gracias, doctora. Muy Gracias. amable. Gracias. Buenas noches. A final de cuentas, el divorcio incausado o divorcio express no es tan rápido como se señala, porque hay consecuencias que hay que seguir tratando. De eso platicamos esta noche con las expertas, pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.